Buenas noches, grato contar con su compañía en este horario, martes de 9 a 9:30 de la noche, el gran debate con Adolfo Beck en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Tema del programa, Metro para Bogotá, ¿por fin? ¿O falsas expectativas en torno a un tema tan importante? Invitados, quiero saludar a la concejala, eso dice la academia. Eso dice. Suena feo, pero eso dice la academia. No, suena bien. Directora del IDU, Sí, María señor. Fernanda Rojas, bienvenida. Muchas gracias, Adolfo, y un saludo para aquí los colegas que están con nosotros. Me imagino que viene a defender a Petro. Vengo a defender los proyectos de la ciudad como el metro, que son muy importantes. Pero viene a defender a y Petro. en lo que Petro haga bien, ahí, por supuesto, lo Retirarse defenderé, del IDU claro. no significa divorciarse de Petro. No, para nada. No es el caso del concejal Carlos Vicente de Rú. No, yo creo que en donde uno debe hacer críticas, pues debe ser consecuente con las críticas, porque queremos que las cosas funcionen para la ciudad. Bienvenida. Gracias. Mi saludo al doctor Fernando Rojas, asesor del Consejo, profesor universitario, politólogo. Adolfo, muy buenas noches también a los compañeros hoy aquí en la mesa y gracias por la invitación. Muy complacido, experto en movilidad. Eso dicen también. Gracias por venir. Gracias. Cierra la lista de invitados, el doctor Aurelio Suárez, ingeniero industrial, profesor universitario, escritor. ¿Qué más le agrego? No, nada más. Bienvenido. Mil gracias, Adolfo, muy gentil. Un saludo a los televidentes y a los compañeros de panel. ¿Por fin Bogotá va a tener metro, doctor Aurelio? Esperamos que sí, ¿no? Yo soy un defensor del metro totalmente, 100% defensor del metro. Está con la idea de Petro. Estoy con la idea de los bogotanos desde el año 42. 70 años llevamos en eso, ¿no? Carlos Sáenz de Santa María en el año 1942, cuando Bogotá tenía 350.000 habitantes, ya empezó a hablar de metro. Pero muy tarde, porque en 1910 Nueva York ya estaba construyendo su metro. Entonces la verdad es que Bogotá lo que tiene es un atraso de un siglo en haber hecho un metro. ¿Y cuál es la Esa realidad. explicación? La explicación para mí es esta. En Bogotá ha habido una oposición al metro y unos obstáculos al metro y palos a la rueda en el metro, porque hay intereses particulares muy altos en el transporte público, en lo que se llama el transporte público. Después de la quema del tranvía en el año de 1948, el 9 de abril, usted recuerda, ¿no? Okay. No me tocó, pero recuerdo, leer la historia no significa que esté uno... Por eso, no, yo me refería, era el referente histórico. Cercano, pero no me tocó. Sí. Entonces, desde esa época, un grupo de personas, empresarios locales, montaron como privado el negocio del transporte público y desde allí se volvió una tragedia hablar de metro en Bogotá. Incluso se pudo hablar de Transmilenio, pero sobre la base de que ellos entraron a ese mismo negocio. Hay intereses particulares que se han opuesto a ese, no es un sueño lo del metro, es una necesidad para Bogotá. Sí, ya esa es una discusión superada. Bogotá sí necesita metro. Por supuesto. Bogotá sí necesita metro. Un dato, Adolfo, muy breve. Hay 4 ciudades en el mundo con más de 8 millones de habitantes que no tienen metro, que son Dhaka en Bangladesh, Lagos en Nigeria, Yakarta y Bogotá. Increíble, increíble. Y llegamos al momento histórico. Estamos avanzando, por fin, el tema se toca con seriedad por parte de la administración. Pues yo creo que sí, y el riesgo está es como por otros lados. O sea, yo creo que no podemos permitir que hoy se vuelva un dilema si hacer metro o no hacer metro. No, sí, esa es está una superado. discusión que debe estar superada. Y tenemos unos estudios que han llegado a un nivel de detalle y de profundidad que no había tenido antes la ciudad y que permiten trazar una ruta. Y yo creo que en esa ruta es donde nos tenemos que mantener, que hay que resolver un montón de cosas. Por ejemplo, la gerencia del metro. Eso es un tema que ya deberíamos estar resolviendo. ¿Por qué? Porque primero va a haber una figura que se echa sobre sus hombros semejante tarea, pero alguien tiene que hacerlo. Segundo, porque esa figura del gerente o la gerenta del metro ayuda a afianzar la relación entre la administración y el distrito. Digamos, afianzar esa confianza necesaria para emprender un proyecto de 15 billones de pesos. Y tercero, pues porque facilita, comienza a desplegar todo un operativo, una puesta en escena de técnicos, de financieros, de jurídicos, trabajando en el proyecto. Otra discusión aparentemente superada es Transmilenio o metro. ¿Se complementan? De acuerdo. Doctor Fernando Rojas. Sí, digamos, creo que el metro solo no va a resolver el problema del transporte en Bogotá. Yo creo que es necesario, necesitamos el metro porque nos va a ayudar, ¿cierto? Va a facilitar el desplazamiento de muchísimas personas, pero el metro no va a cumplir su función si no la acompañamos de más troncales de Transmilenio, porque el metro no va a ir por toda la ciudad, ¿cierto? Vamos a tener unas avenidas donde el Transmilenio va a cumplir una función,
vamos a tener unas calles donde el sistema integrado va a cumplir otra función, vamos a tener otros espacios donde la bicicleta cumple otra función y donde caminar es otra función. Entonces, lo que creo que es importante y es el desafío hoy es que tanto el gobierno nacional como el gobierno distrital entiendan que el metro, Transmilenio, los cables no son un capricho ni un lujo para Bogotá, son, como lo decía el doctor Aurelio ahorita, una necesidad de millones de bogotanos que están buscando hoy cómo mejorar su calidad de vida porque la movilidad los tiene fregados. Hoy señalaba el exalcalde Peñalosa que el metro arregla la movilidad, no elimina el trancón. Pero a mí sí me gustaría Sí. referirme a eso. Muy bien. Sí, yo leí el artículo de Peñalosa y resumí el artículo de Peñalosa en un Twitter de la siguiente manera: es una sopa de Transmilenio con una pizca de metro. ¿Sí? O sea, Peñalosa concibe el metro como tener una pila de agua en la Rebeca o pues una carreterita por los cerros. No, el metro es el eje estructural de un sistema integrado de transporte. Bogotá tiene un transporte público, taxis, carros particulares también, bicicletas, etcétera, que andan como sin columna vertebral. El metro tiene el papel de jugar ese rol de columna vertebral en la estructuración de un sistema integrado de transporte. Pero déjeme decirle una cosa que es muy importante, Adolfo, y espero no alargarme. El resultado de un sistema de transporte en una ciudad se mide por la velocidad de la ciudad. Claro. Correcto. Entonces, ¿cómo se construye la velocidad de una ciudad? Haciendo algo de álgebra lineal. Cada modo de transporte, los que ha mencionado Fernando y María Fernanda aquí, constituyen un vector de velocidad. Usted, para aumentar la velocidad de la ciudad, tiene que meter un vector que vaya por encima de la velocidad promedio, si de verdad quiere aumentar la velocidad. Entonces, en ese sentido, el metro, que le pone a velocidad a la ciudad de 35 o 40 kilómetros para movilizar 900.000 pasajeros, según se ha dicho, pues le genera un aumento en la velocidad a todo el sistema. Eso no se puede ver como una cosa aislada una con otra. No es lo mismo llevar 900.000 pasajeros a 25 kilómetros por hora que llevarlos a 40. Y una cosa adicional, el metro no compite con los demás medios de transporte. Todos los demás medios de transporte que hoy tiene Bogotá son de superficie. Él va por su propia vía, no compite con esa es ellos. otra discusión. Luego Esa es es mentira, otra discusión. luego no es cierto lo que dice Peñalosa, que no Pero no eso ya está es de los definido. trancones, claro. ¿Metro subterráneo? Además, se O debe elevado, articular No, al hecho de que sea una red de metros. Claro, Eso es esa lo es- otro que esa es la se olvida. primera línea, ¿no? Esa es la primera línea. O sea, nosotros no nos podemos enredar en ¿hacemos la primera línea o no la hacemos? Debemos estar pensando es cómo hacemos la quinta. Esa debería ser nuestra discusión. No, pero también tenemos que estar hoy en pensando día. cómo se financia el metro. Claro, los recursos pero- para el metro, que claro, es otra. por Y eso no es como supuesto, por arte de magia. Por supuesto, pero Ajá. pero digamos, y estoy de acuerdo, y digamos, eso ya está estudiado en el mundo, es el metro el que articula el resto del transporte. Por eso esas estaciones del metro están contempladas que sean integradas al SITP, al modo de Que no bicicleta, está funcionando, que a no las está funcionando. troncales, pero No. que no esté funcionando El del sistema todo bien integrado hoy tal- no significa Que que no se sé. va a No, dejar de es hacer el importante, pero no está esfuerzo. funcionando y eso es una crítica válida para la actual administración. Sí, pero Ay. se está haciendo la implementación y todos hacemos la apuesta de que Como funcione. en materia de movilidad también hay que criticar la administración anterior y la administración de Lucho Garzón. Pero- no se avanzó pero- demasiado ni en la administración aquí- de Samuel Moreno ni en la administración de Lucho Garzón. Aquí hay un punto que creo que sí es fundamental tener en cuenta y es que tenemos que aprender del camino que hemos recorrido. Entonces, cuando arrancamos con Transmilenio en el 2000, digamos que se hizo un esfuerzo gerencial porque saliera en 3 años y realmente pues un proyecto como esos... Escúcheme, el Transmilenio aplazó lo del metro en ese momento. Claro, pero la apuesta y la Peñalosa apuesta llegó con la funcionó. idea de metro, ¿no? Claro, Y no la vendió. En Claro, el plan de, pero funcionó. en el Por eso plan le de digo, sí. desarrollo, Sí. acuerdo 6 de Claro. 1998, estaba como meta la construcción de la primera Y no- línea del metro. Y Peñalosa nos De cambió la acuerdo. plata. Cero por pero, ciento. pero es una cosa que es importante. Nosotros, la ciudad no había tenido en tan poco tiempo resultados como Transmilenio y se logró. Y eso nos permitió, digamos que nos debió permitir aprender cómo gerenciar un proyecto, cómo implementarlo, cómo resolver una serie de problemas. Se tuvieron en cuenta algunos de esos puntos en la fase 2, pero a partir de la fase 3 eso se perdió, ¿cierto? Y lo hemos visto y digamos que hay ahí uno, como usted lo mencionaba, ahí hay una responsabilidad muy grande de la administración de Lucho Garzón, de Samuel Moreno y del mismo Lucho Gustavo Garzón Petro. se demoró en contratar la fase 3. Pero, y ahí es donde creo que hay que ponerle cuidado, el tema de la implementación del sistema integrado nos está presentando unos desafíos
que si nosotros no logramos resolver, entender y mejorar, digamos que no vamos a poder aplicar todo el conocimiento que tiene Bogotá hoy en temas de transporte en el metro. Hay que y recoger la eso no lo experiencia. sabemos hacer. Nosotros podemos decirle a la gente cómo hacer un Transmilenio, nosotros hoy podemos decirle a la gente de pronto cómo implementar un sistema integrado, pero no sabemos cómo decirle a la gente cómo construir un metro. Entonces, el llamado de atención, y en eso coincido con la concejal María Fernanda, es tenemos que tener clarísimo y muy rápido quién es el responsable de este tema. Porque yo no sé si ustedes lo conozcan, cuál sería la persona que tiene en su haber la experiencia en términos de gestión en un proyecto de esta envergadura en Colombia. Sí, probablemente Yo no- Bueno, hay que importar un momento, talento. tema para el siguiente tramo. Ya regresamos. Vamos, tranquilidad. Tranquilidad en la sala. Doctor Aurelio Suárez, sí, el tema de financiación es muy importante. Sí, señor. ¿Y el cómo? Pero realmente a mí no me extrañe que el monto pueda valer 15 billones, puede que valga menos, puede que valga más. El punto no es ese. El punto es la forma como el presidente Santos y su gobierno se están escurriéndole el bulto a Bogotá. Y voy a decir varias cosas sobre esto. La primera, hay una ley, conocida como la ley de metros, que dice que el Estado o el gobierno central nacional tiene que colocar hasta el 70% del proyecto, dice hasta el 70%. Pero cabe un paréntesis, recordemos el metro de Medellín. No, 100%. no, pero por 100%. supuesto. Pero ojo, es que ¿qué es lo que hay detrás de esto? A mí cuando Santos y Simón Gaviria salen a decir que no hay plata para el metro, ¿cierto? Me está sonando a que van a empezar a hablar de que entonces hay que traer el capital privado y el concesionario para hacer el negocio. ¿Privatizar el metro? Que no ahí sea que el Grupo Aval termine de dueño del Metro de Bogotá. Esa es la gran preocupación que yo tengo. Ellos dicen, Bogotá necesita el metro. Bogotá no tiene plata, ni el gobierno nacional. Traigan un socio privado para una alianza público-privada. Ahora eso lo cogieron como especie de remedio para todo. Si no es con esa alianza, dime una alternativa. No, el gobierno. Mire, le voy a dar una alternativa. ¿Cómo es que el gobierno nacional va a meter 47 billones de pesos en unas llamadas autopistas 4G, una de las cuales es Bogotá, Puerto Salgar, Girardot, donde asustan para pasar por ahí? No, le digo esto, el proyecto del Metro de Bogotá es el primer proyecto de infraestructura de América Latina. Usted se puede imaginar cuántos capitales, bacalaos financieros quieren venir a comerse esta presa. Bogotá tiene que defender el sistema público de metro a como dé lugar. Pero lo Y ojo, en bueno. ese sentido vi un Twitter del alcalde Petro que no comparto, diciendo que hay que concesionar la operación del metro. No se puede meter el capital privado porque el gran problema de Transmilenio ni siquiera es su concepción técnica. El gran problema de Transmilenio no ha funcionado es porque tiene un interés privado en contra del interés general, esa es la realidad. Y nos van a meter Transmilenio versión 2.0 con el metro. Doctora María Fernanda. Pues sí, yo tampoco quisiera que la operación quedara en manos de privados. Ya hemos aprendido la experiencia, lo que tú también decías ahora. Pero hay algunos temas en los que sí se puede buscar la inversión privada. Por ejemplo, ¿cómo capturamos las rentas que generan estaciones? Es que el metro va a tener unas Sí, claro. estaciones magníficas en unas zonas con un potencial comercial impresionante. Y no podemos repetir la historia de que le montamos a un privado una estación con un puente que le lleva al cliente, Caso Transmilenio. como ha ocurrido en Transmilenio, sin Carrefour. que la Caso ciudad Carrefour, hablemos sin que que ya la no está. ciudad reciba unos Claro. beneficios No, por eso. yo estoy de acuerdo Entonces, con eso. y yo creo que con esos mecanismos de capturar plusvalías, etcétera, puede reducirse la inversión que el distrito, tiene que entregar para el... Uno podría hacer un cálculo osado, pero podríamos estar hablando de 2 billones de pesos Adolfo, que se podrían me reducir. permite una pequeña nota Sí, sí, de sí. financiación. Bogotá produce, el recaudo de impuestos de Colombia este año va a ser 112 billones de pesos. Bogotá produce el 25% de sus impuestos. 23, 25. 27 billones de pesos al año. Y Santos sale a decirnos que no hay con qué hacer Que el no metro, hay- que además no tiene que sacar la plata de un solo Ya, día. es Eso que- tiene vigencias futuras. Pues es pero que- esto, están buscándole el negocio. a Fernando Estos Simón. proyectos de infraestructura han tenido financiación por 16 años. ¿Metro significa debilitar Transmilenio? No, O porque- va a ya depender- la administración va a Petro habló. depender- Va a depender la decisión. Es que yo creo que ahí el alcalde está cometiendo un error. Obviamente es mucho más fácil presentar el proyecto de una casa nueva que tratar de decir, mire, yo voy a remejorar esta casa que no está funcionando, pero además voy a trabajar como en el vecindario para resolver los Pero problemas. ya se habló de la nueva concesión Claro. de la troncal de la Boyacá. Claro, pero es que el alcalde está diciendo, yo creo que Transmilenio no le va a aguantar
7 años más a la ciudad sin intervenir. Eso ya estalló. No, ya aguanta, está. no No, aguanta. con Ya estalló. con la del Esto Transmilenio, no con las es- dos. esto no es No, un no me hable de capricho. 7 años, con las No dos. es un Ya. capricho Ya. ni es opcional. No, claro. Entonces, a mí me preocupa que el alcalde Petro nos está hablando como si desconociera lo que realmente está viviendo la gente hoy. Se lo voy a poner con dos Pero, ejemplos. ¿por qué? Primero, digamos, en el momento de decir, vamos a apostar por el metro, por los cables y por el tranvía, que fue lo que él dijo y está en un trino, está dejando de lado, digamos, apoyar la expansión de Transmilenio, que es fundamental y necesaria para que la ciudad no termine Eso con la quedó entre pero líneas. está en Eso el quedó entre líneas. presupuesto. Claro, pero es Eso que quedó él entre dice, líneas. cuando Simón Gaviria le dice, mire, no tengo la plata, usted tiene que priorizar, él salió y dijo, nos vamos metro, cables y tranvía. Aplazamos la de la Boyacá y por ahí pasarán buses duales. Eso Los es. buses duales no van a reemplazar Transmilenio por la Boyacá y creo que eso es una cosa que no es un secreto para nadie. Lo segundo, digamos, yo creo que el tema de la plusvalía, creo que es una función, digamos, hay una fuente de financiación importante, creo que los recursos de la nación tienen que estar, esto no, por eso les decía, esto no es un capricho, y creo que tanto Santos como muchos políticos que están hoy en el gobierno nacional hacen política en Bogotá, vienen y piden sus votos por Bogotá La y mayoría. luego se pierden. La mayoría. Y yo quiero recordar que en esta campaña reeleccionista el presidente Santos prometió y le pintó pajaritos en el aire a No, Bogotá eso para regalado. poder ganar. Pero si usted se ¿cierto? acuerda que- Bogotano de nacimiento. Pero ¿verdad? es que usted se Ah, acuerda que cuando iban a destituir a Petro, Santos sacó el pacto por Bogotá y el primer punto Claro. era el metro. Metro. Y ahora que le Y salió ahora la no hay verdad, plata. entonces dice que no hay plata. Sí, o sea, no. o estaba diciendo mentiras antes o está diciendo mentiras ahora. Y eso es una cosa que tenemos que Yo no creo está que hay claro que hoy. crear un gran frente único de bogotanos, de todos los partidos políticos, de todos los gremios, de todos los interesados por esa ciudad, a exigirle a Santos que tiene que hacer el metro. Claro, es que además, y con esta termino que era lo que iba a plantear, digamos, yo no creo, digamos, el alcalde Petro presentó dentro de las 4 opciones de financiación del metro, 2 con las que yo tengo muchas dudas ¿Qué son? si eso le funciona. Que uno es el cobro por congestión, Ajá. que son los peajes, porque eso se había dicho que se iba a utilizar sobre todo para ayudar al SITP, ¿cierto? Porque tenemos un hueco hoy enorme, ¿cierto? Que va a llegar a 1.2 millones de pesos. 1.6 millones. ¿Cierto? Pero él está diciendo que ahora va para eso. Y no vamos a tener tantas zonas, tantos peajes en Bogotá que le permita a la gente pagar eso. Porque además el peaje lo que busca es que la gente deje de usar el carro. Entonces, si el peaje funciona, menos gente va a usar el carro, menos plata va a entrar por ahí, quiere decir que no va a tener ese fondo. Y el segundo, que es una cosa que a mí me preocupa profundamente, obviamente no soy economista y pues, digamos los modelos econométricos nos van a permitir entender mejor esto, y es decir que se va a financiar a través de la tarifa técnica. No. Si nosotros le metemos la construcción del metro a la tarifa técnica, va a ser impagable. Claro. Y eso va a significar que la ciudad va a tener que financiar la tarifa. Entonces vamos a sacar plata de un bolsillo para meter en el ese otro. fue el mensaje que Y eso es recibió una la cosa que es ciudad. preocupante. Y se vuelve, Pero es voy que a ese es debilitar el- otros proyectos porque Es voy que a hacer ese es metro. el, ese es el mensaje. problema de no tener una mesa marchando entre la nación y el distrito para que antes de salir a hacer anuncios un poco afanados, Claro. se haga esa evaluación, esa proyección. Para eso están Pero, los expertos en pero con ese respecto a lo tema. que está diciendo, con respecto a lo que está diciendo Fernando, no hay un metro en el mundo. Que Y se yo pague. le digo, yo creo que yo me he montado en 40 metros en el mundo. No hay Qué un metro envidia. en el mundo que no sea subsidiado. Todos. El metro de México mueve 6 millones de pasajeros diarios a 25 centavos de dólar. Esto es subsidiado. ¿Sabe que yo un día en Ciudad de México, Adolfo, le cuento, voy con alguna frecuencia porque tengo familia allá, yo decía un día, bueno, puede que los políticos mexicanos sean los más ladrones del mundo, pero por lo menos le dieron a este pueblo mexicano este metro. Le voy a repetir la frase para Colombia, porque sean los más ladrones del mundo, la mayor mermelada, pero déjenle al pueblo de Bogotá siquiera un metro barato para el resto de la vida. ¿Qué Metro es esto? para 2021. Esa es más o menos la fecha. Depende. Depende, claro, depende, depende porque del- eso incluso puede ser Usted más que está- rápido. está hablando de- Además, porque en los procesos de construcción del metro, mire, cuando usted dice una línea de metro, usted dice, esta línea va a salir del Quintal o va a salir de Bosa, las Américas, bueno, pero pero no de las Américas con de las Américas con pasajeros. pasajeros, de ahí el resto exacto. Y coge tal y llega a la 127 con novena, pero usted puede ir construyendo tramos. Por tramos, Claro, claro. usted va construyendo tramos. Claro, la proyección a 4 años de construcción. Ahora, si nos quedamos en Bavia y no hacemos la licitación, pues serán ¿Usted sabe 10, ¿De quién 15, depende? ¿Y eso de quién depende? ¿Sabe ¿Del cuántos- gobierno nacional? ¿Sabe cuántas cuadras Ah. tuvo el metro de Nueva York cuando lo empezaron a hacer? ¿Cuántas? 2. Hay un libro bellísimo, se lo recomiendo, se llama The City Beneath Us,
la ciudad debajo de nosotros, que lo escribió el hombre que construyó el metro en Nueva York y explicó cómo tuvo que convencer a Nueva York haciendo un prototipo de 2 cuadras para demostrarles que la cosa sí Pero funcionaba. una pregunta, ¿ya está definido el metro subterráneo? Sí, pues Sí, ese, está el eso es estudio. ¿Pero todos no los significa más estudios. costo? ¿Un terreno, un metro de Sí, pero es que el superficie, otro- un metro elevado? El otro pero- metro lo el- puede dañar. El otro también tiene un impacto. No, Se que lo no. aseguro, Adolfo, que si se hubiera propuesto que el metro era elevado, serían más los enemigos en este momento. Claro. El impacto urbanístico de un metro elevado, ¿sí? Incluso el impacto predial. Como una puñalada a la es- primera Yo se lo voy a poner- O sea, se lo voy a poner de esta ponga, forma. ponga usted enfrente de su casa los rieles de un metro. No, ¿Ya míralo, superficie? míralo, pero ya ¿Ah? tenemos un punto, ya tenemos un Es punto muy de referencia. parecido. Y aquí viene, señor, usted se dieron cuenta que Es no ver, se hace- señor, es ver el puente de tercer nivel que hay en la Claro, 94. claro. Eso es- ¿Cierto? Es ese, donde uno Imagínese va en toda la y ciudad. casi que uno ve a las familias que están Sí. desayunando, se Usted están vio que Ah, no, le todos los Eso puentes de mismo. Bogotá aquí en Ya, la ya, ya, 53. a mí además le hizo Entonces, una imagínese entrevista, los 27 ya a mí además le hizo una kilómetros. entrevista a un tipo de Medellín que nos dice, no, que hagan el metro elevado, por favor, Ya. que todo el mundo está hablando como le da la gana. que No, unos para eso ha estudios ya. habido estudios, Claro. plata y tiempo invertidos ahí. Ya regresamos, ya regresamos. Tenemos 2 minutos de cierre. Doctora María Fernanda, 2 minutos de cierre. Conclusiones. Bueno, conclusiones. 1, ya ese dilema de metro no existe. El camino es hacer el metro. 2, hay que nombrar gerente o gerenta del metro, que haya un acuerdo entre nación y distrito para el tema. Y 3, pues ponerse a hacer la tarea, diseño del modelo operacional, la programación de la financiación y digamos todas las tareas, la mesa técnica y crear la institucionalidad. ¿Cuál es la empresa que va a ser la gestora de ese metro? Gracias. Fernando Rojas. Yo lo primero es invitar al gobierno nacional a que sea generoso con Bogotá, y el Metro de Bogotá es un proyecto de nación. Esto no es una cosa centralista ni es de unos cachacos, no, es que es la capital del país, es un centro económico, es cultural, todo lo que uno quiera ver lo tiene Bogotá. Entonces necesitamos devolverle a Bogotá un poquito, ¿cierto? No estamos diciendo que transformen todas las ciudades, que sean generosos en términos de recursos. Creo que es importante que el alcalde Petro se centre, ¿cierto?, en hacer bien lo que tiene que hacer, cierre bien lo que está haciendo, no se ponga a abrir discusión, porque por eso es que todo el mundo opina, porque todo el mundo dice, no, pues si este no sabe para dónde va ni cómo lo va a hacer, nos va a enredar el metro Gracias. que podemos hacer. Aurelio Suárez. Un frente único de todos los bogotanos sin distingo, para exigir al gobierno de Santos que le cumpla a Bogotá, y 2, que sea un sistema público. Si Bogotá insiste en privatizar el funcionamiento del metro, haga de cuenta que hicimos la segunda versión de Transmilenio. Creo que esos son los 2 llamados. No hay que aplazar más este proyecto. Gracias, doctora María Fernanda. A ustedes, Gracias, doctor Fernando. Adolfo, Gracias, Fernando doctor y Aurelio, muchas Muy gracias. complacido. Ustedes muy amables por su atención y nos encontramos el próximo martes de 9 a 9:30 en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores, en el gran debate con Adolfo Beck. Feliz noche.